Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más de auditoría. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo tema. Ya dejamos atrás el tema de papeles de trabajo, o específicamente cómo lo tratan las NIAs como documentación de auditoría. Vamos a iniciar el tema del dictamen, pero antes de iniciar el tema quiero comentarles algunas cuestiones que me parecen claves respecto a lo que hemos platicado de auditoría y respecto a lo que necesitan ustedes saber para comprender la magnitud de lo que es el informe final de auditoría. Dictamen e informe final son sinónimos para que si en el desarrollo de la explicación yo menciono alguno de esos conceptos, entiendan de qué estoy hablando, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a iniciar con un repaso breve de lo que ustedes han visto en la carrera de contabilidad y específicamente en esta materia de auditoría. Primero quiero mencionarles los temas que hemos tocado en el desarrollo de esta materia. Me parece importante mencionarlos una vez más, a grosso modo, para que ustedes concluyan o sepan de dónde proviene la actividad final de preparar el dictamen. Eh, en el desarrollo de la materia de auditoría 1 hemos visto los temas que muestro en la pantalla. Empezamos hablando de la auditoría como una actividad profesional. Vimos los antecedentes de la actividad de la auditoría y de la carrera del contador público aquí en México. Vimos que la máxima autoridad en cuestión de referencia normativa es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus comisiones, en especial la Comisión de Normas de Auditoría. Vimos que hubo un cambio importante hacia una normatividad internacional, como lo son las normas internacionales de auditoría, material que yo les compartí a ustedes porque les serviría de consulta en el desarrollo de los temas subsecuentes al tema de la auditoría como actividad profesional. También vimos eh, en términos generales y fuera de la normatividad, los tipos de auditoría que existen, desde la auditoría financiera, la auditoría fiscal, la auditoría administrativa, la auditoría de operaciones, la auditoría pública o gubernamental, etcétera. Vimos todos los tipos, vimos las etapas de la auditoría, desde que se conoce al cliente hasta que se emite el dictamen, y por último, cuando concluimos la actividad profesional, determinamos que lo primordial que debe de tener un auditor en su etapa profesional es cierta experiencia como auxiliar en auditorías, el perfil de un contador público, y determinamos que el tema que nos íbamos a enfocar en esta materia, en auditoría 1, fuera de todo el preámbulo de los tipos de auditoría que vimos, era que íbamos a hablar de la auditoría desde un punto de vista financiero. Entonces involucraríamos las normas internacionales de auditoría, pero también las normas de información financiera, que más adelante les voy a mencionar la importancia de estas. Bien. Después, como segundo tema, vimos las normas y procedimientos de auditoría. Específicamente vimos la parte de las normas de auditoría desde el punto de vista normas personales, normas de ejecución de trabajo. Bueno, en las normas personales resaltamos la objetividad, la independencia, el perfil profesional del auditor que va a llevar a cabo la auditoría financiera o la auditoría de los estados financieros. Luego hablamos de las normas relativas a la ejecución del trabajo. En específico decíamos que el auditor siempre se debe comportar con diligencia profesional y cuidado en su carrera. Y hablábamos de las normas de la preparación del informe, que nunca la opinión del auditor debe de estar influenciada por alguna actividad de la empresa auditada, y que en resumen tenía que ser lo más objetiva posible y debería de contener los requisitos que marcan la normatividad correspondiente. Eso fue todo un preámbulo para hablar de lo que estamos haciendo nosotros, que es una auditoría a los estados financieros. Bien. Después, ya en materia de auditoría, vimos lo que es la planeación de la auditoría. Vimos que existe un plan global de auditoría,
Vimos que existen actividades que se deben de llevar a cabo en el desarrollo del trabajo de investigación. Vimos que debemos de estructurar un equipo de trabajo que nos sea suficiente para afrontar la demanda de la empresa, y vimos que existen ciertas actividades previas a la planeación en las que se conoce al cliente, se hace un estudio general de la empresa, vemos el volumen de operaciones, la industria en la que opera, el marco el reglamentario y legal aplicable, etcétera. Vemos lo más importante, que es por lo que surge una auditoría o surge un trabajo de auditoría, que es la necesidad del cliente, qué es lo que espera el cliente recibir de mí cuando yo le entregue mi informe. Quiere que le hable solamente de la información financiera, quiere que le hable de la información financiera y haga un comentario sobre su situación fiscal, quiere que aparte del dictamen para efectos financieros le entregue un informe en el que le dé recomendaciones respecto al sistema del control interno, etcétera. Entonces, todas esas actividades en la planeación nos indican el rumbo que va a tomar nuestra auditoría. Es por eso importantísimo que recordemos todo lo que vemos, porque ahorita estamos en esta materia de auditoría 1, es por eso que es auditoría 1, estamos viendo los conceptos fundamentales para entender lo que es una auditoría. Después de la planeación vimos que hay que aplicar un estudio y evaluación del control interno, en el que entre otras cosas se aplican cuestionarios respecto a rubros específicos de la empresa, que producen actividades de la empresa que producen información financiera, que al final de cuentas es de lo que yo voy a evaluar y voy a opinar. Entonces, estos cuestionarios obviamente hay que documentarlos, como lo vemos en el tema de papeles de trabajo, pero ¿qué es el propósito? Y ese espero que se lo lleven, porque siempre lo vamos a estar tocando en cada materia que vean aquí en adelante, que espero que sea conmigo, referente a auditoría. Estamos hablando que el estudio y evaluación del control interno se hace, si bien para cumplir con normas de ejecución de trabajo que exigen, si bien para entregar un informe respecto a los aspectos relevantes que vimos del control interno, pero sobre todo se efectúa este estudio de evaluación con el propósito de que el auditor determine la confianza que le va a tener a la empresa. ¿Por qué? Porque si el control interno de una empresa es deficiente, la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría serán más amplios. Es decir, el auditor tendrá que definir más evidencia, tendría que obtener más evidencia o diseñar sus procedimientos de auditoría para poder tener más evidencia de que se están llevando a cabo las operaciones de manera correcta. En cambio, si un control interno, si el sistema de control interno de una empresa funciona bien y está correctamente implementado y mantenido, los procedimientos de auditoría que el auditor va a aplicar, o el equipo de auditoría va a aplicar, no van a ser tan extensos, van a ser un poco más relajados y le van a permitir al auditor concentrarse en aspectos claves que lo vimos en la parte de documentación de auditoría, en la que el auditor podrá llegarse de más información para tener más precisión en la opinión que plasme en el dictamen. Entonces, es por eso que la importancia del estudio de evaluación del control interno, el principal objetivo es definir, conocer el sistema del control interno para poder definir mis procedimientos de auditoría. Entonces, cuando ustedes les pregunten ¿por qué en auditoría hay una norma que pide que se haga un estudio y evaluación del control interno? Porque necesitamos conocer cómo está funcionando la empresa para definir nuestros procedimientos de auditoría. Cada empresa es distinta y cada empresa hay que aplicarle un estudio de evaluación del control interno, y comentábamos la función del departamento de auditoría interna. Pues es importante porque podemos apoyarnos de los resultados que han ido obteniendo ellos con la evaluación de su mismo sistema de control interno. Y el último tema que vimos ya de segundo parcial fueron los papeles de trabajo, la documentación de auditoría. Fíjense, comentamos en un inicio que la aplicación de procedimientos de auditoría, cuando lo veíamos en el segundo tema, era la importancia de recabar evidencia suficiente y competente en la cual va a descansar la opinión del auditor.
pero esa documentación de auditoría, que incluye los procedimientos de auditoría aplicados, las conclusiones alcanzadas por el auditor, la planeación, el estudio de evaluación del control interno, etcétera, y cada aspecto específico que marcan las normas internacionales de auditoría, todo ese cúmulo de información va a ser relativo a un trabajo en específico, es decir, a una empresa que hayamos auditado en cierto periodo, y vamos a conformar de esta manera nuestro archivo de auditoría. ¿Qué es lo que nos va a permitir ese archivo de auditoría? Que el día de mañana que alguien requiera indagar respecto a nuestra opinión, tengamos nosotros un aspecto material con lo cual argumentar por qué tomó un rumbo nuestra decisión de emitir una opinión no modificada o opinión modificada. Entonces, esos son los temas que hemos visto. Ya una vez dicho esto, esto es de generalidades de auditoría. Quiero que entiendan algo. Para ustedes poder hacer una auditoría, además de la experiencia como auditores, además como el perfil de contadores, tienen que dominar los temas contables. ¿Por qué? Porque la auditoría, en resumen, es un examen de la información financiera, en donde ustedes van a opinar si dicha información financiera está representada de acuerdo al marco regular, a la normatividad contable aplicable, en este caso las normas de información financiera. Pero ¿cómo pueden ustedes opinar si algo está correcto si no saben del tema? Es por eso que les voy a mostrar la información siguiente en la próxima diapositiva. Conceptos fundamentales que ustedes como auditores y contadores deben de dominar. Obviamente no los vimos en el desarrollo de la materia de auditoría 1, toda vez que estos temas ya debieron de haberlos visto en contabilidad básica, en contabilidad intermedia, o ustedes por su cuenta haber investigado referente a estos conceptos. Primero, la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Ustedes ya deben de tener bien en claro que es una técnica en la que se registran las operaciones que afectan económicamente a una entidad y producen información financiera. Este concepto lo encontramos en la NIF A1. No sé si les proporcioné el material de las normas de información financiera. En caso de que lo requieran, no se los puedo publicar a través de aquí de Classroom, creo por el tamaño del archivo, pero se los puedo hacer llegar por correo o lo intentamos y se los dejo por comentario, o si lo tienen, excelente, qué bueno, guárdenlo en un lugar en donde lo puedan consultar para que vean esto que les estoy diciendo. Bien, ese concepto lo marcan la NIF A1. Entonces, ya nosotros sabemos que las operaciones que deben de estar plasmadas en la información financiera son las que la afectan a la empresa económicamente. Parece un concepto básico, pero que sí trasciende en lo que es el trabajo de auditoría. Es decir, nosotros vamos a revisar que la empresa haya registrado sus operaciones que afecten económicamente a su empresa, únicamente a sus recursos, vaya. Bien, decimos que la contabilidad produce información financiera. Esta información financiera es cuantitativa, está expresada en unidades monetarias y refleja el desempeño y la posición financiera de una empresa una vez que se haya llevado a cabo las operaciones. Entonces, la información financiera es importantísima porque de aquí se toman decisiones. Recuerden siempre que el objetivo principal de la contabilidad es producir la información financiera que le va a servir de base en la toma de las decisiones a las personas interesadas, sobre todo a los dueños y a los accionistas. Lo que está entre paréntesis, perdón, se me pasaba a mencionarles, NIF A1, NIF A1, eso que dice, es donde pueden ustedes localizar de las normas los conceptos que yo les estoy entregando. Vean el índice y ahí van a encontrar que les habla de la definición de contabilidad y luego más adelante de la definición de información financiera. Después tenemos en la NIF A2 los postulados básicos. Ahí vamos a encontrar, son, si no mal recuerdo, 7 postulados. 9 postulados, perdón, son 9 postulados. Esos postulados a ustedes les van a servir para interpretar más lo que se debe de considerar en contabilidad, lo que realmente afecta económicamente a una empresa. Hablamos de sustancia económica, que todo debe de atenderse a lo que afecte económicamente a la empresa. Hablamos de entidad económica, que se compone de recursos que están destinados a cumplir un propósito lucrativo o no lucrativo, dependiendo del tipo de empresa. Decimos que existe un negocio en marcha en tanto no se demuestre lo contrario.
Existe la devengación contable, no solamente la información financiera es aquello que mueve el dinero, sino aquello que hace la empresa y que, si bien es cierto no está pasando o no afecta patrimonialmente en ese momento a la empresa, sí puede en un futuro dado cambiar las condiciones de los recursos. Entonces es importante reconocer la información financiera. También hablamos de que siempre se debe de asociar cada costo y gasto al ingreso que producen. Es un postulado básico, es decir, ustedes deben de conocer esto al derecho y al revés, ustedes como contadores, para que puedan interpretar en su momento si se está cumpliendo con las normas de información financiera en la empresa que estén auditando. Existe un principio de evaluación, es decir, cómo le voy a expresar en unidades monetarias las operaciones que está llevando a cabo la empresa, desde activos, pasivos, el capital, cuentas de resultados, etcétera. Dualidad económica, siempre va a existir la teoría de la partida doble en la contabilidad. Y por último, la consistencia en las operaciones. Entonces, esos postulados básicos, sí denle una checada, vienen en la NIFA 2, ahí vienen vertidos todas las definiciones de cada uno, vienen más amplios, obviamente yo nada más se los menciono así a grosso modo. Después tenemos que con los postulados básicos y con la información y respetando la información financiera que produce la contabilidad, se representan en esquemas básicos o en documentos básicos que son los estados financieros y que se denominan de esta manera, estados financieros básicos. En la NIF A3 vamos a encontrar la definición de cada uno. En la NIF A5, ahí me pasó a agregárselas, pero para que lo anoten, en la NIF A5 vamos a encontrar los elementos de cada uno de esos estados financieros. Es decir, hablamos del balance general y que se compone o el estado de situación financiera que se compone de activo, pasivo y capital. Hablamos del estado de resultados que se compone de ingresos, gastos, costos y otras operaciones que se deben de integrar a este estado, etcétera, etcétera. Tenemos, entonces, ya con esto damos a conocer que ustedes, los 4 estados financieros básicos son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital contable o de cambios en el patrimonio contable y el estado de flujos de efectivo. Estos son los 4 estados financieros. ¿Por qué mencionarlos? Ustedes podrán decir, estamos repitiendo información. Sí, pero quiero que la tengan presente. ¿Por qué? Porque en su dictamen a ustedes van a opinar sobre estos 4 estados financieros básicos. Van a opinar sobre la situación financiera actual de la empresa, sobre los resultados de un periodo, sobre el origen y la aplicación de los recursos y sobre cómo se han afectado las inversiones de los socios o accionistas. Entonces, si ustedes no conocen los estados financieros básicos, no van a poder expresar una opinión en una auditoría o posiblemente expresen una opinión equivocada. Entonces, es importantísimo que ustedes estos temas los dominen para antes de que puedan hacer un trabajo de auditoría. Una vez conociendo estos temas, lo importante es tener la experiencia, es decir, esa experiencia de 2 años que nos hablaban las normas personales, de 2 años mínimo para poder ser un contador titular en un trabajo de auditoría. Miren, existen un mundo de normas de información financiera, pero las otras son aplicables a rubros específicos de la información financiera, como por ejemplo tenemos una norma que nos habla del efectivo y equivalentes, es decir, caja, bancos. Tenemos una norma que nos habla de las cuentas por cobrar, es decir, clientes y deudores diversos. Tenemos una norma que nos habla de los ingresos, tenemos otra norma que nos habla de los gastos, otra de los costos. Entonces, ustedes conforme vayan revisando ciertos rubros de la información financiera, podrán darse cuenta que pueden consultar las normas de información financiera, específicamente el rubro que estén revisando, para ver qué es lo que se debe de registrar ahí, qué se considera efectivo y equivalente, qué se considera una cuenta por pagar, etcétera. Entonces, tanto las normas internacionales de auditoría como las NIF combinadas nos permiten llevar a cabo una auditoría de estados financieros, obviamente, de información, una auditoría de carácter financiero. Ojo, hay unas guías de auditoría que las vamos a ver en Auditoría 2, si es que tengo la fortuna de darles esa materia. Esas guías de auditoría nos dicen a nosotros como auditores, cuando estamos en una auditoría de estados financieros, qué documentación debemos de reunir de cada rubro de la información financiera. Por ejemplo, si estamos revisando la parte de los activos fijos, por ejemplo, no sé, el equipo
estamos hablando de inmuebles, planta y equipo. Vamos a ver de los inmuebles. Nos dice qué información debemos de recabar en la auditoría para poder obtener una certeza respecto a que los inmuebles estén valuados correctamente, pertenezcan a la empresa, estén en uso, se estén depreciando de manera correcta, etcétera. Entonces, sí es importante que esas guías las vamos a... No tiene caso que se las comparta ahorita porque no estamos abordando específicamente los temas de revisión en cada uno de los rubros, pero sí es importante que sepan que existen unas guías para los auditores de cómo deben de revisar cada rubro de la información financiera. Bien, entonces ya una vez visto todo lo que es lo básico de contabilidad, ustedes ya tienen noción de lo que es la información financiera y pueden entonces realizar un trabajo de auditoría en donde van a opinar respecto a esta información financiera. Bien. Ya una vez dicho todo esto, vamos a hablar del dictamen, que es el último tema de esta materia. El dictamen es el documento que suscribe el contador público de acuerdo a las normas de su profesión, es decir, las normas internacionales de auditoría en nuestro caso, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado. Recordemos que estamos enfocándolo en un aspecto financiero, entonces es sobre los estados financieros de una entidad, es decir, la entidad de la que se trate que se esté llevando a cabo el trabajo. Miren, lo que van a ver las personas de nuestro trabajo es el dictamen o informe de auditoría, que son sinónimos. Entonces, si ustedes planean excelente, ejecutan todas las normas de auditoría de manera impecable, aplican el estudio de evaluación del control interno, eh, conforman o compilan la información en su archivo de auditoría de una manera que es fácil consultarla, pero todos los resultados obtenidos de este trabajo no los plasman de manera correcta en el dictamen, las personas no van a juzgar que hicieron bien el estudio de evaluación del control interno, que determinaron los riesgos de manera correcta, que planearon la auditoría de manera correcta. No, los que tengan el dictamen o el informe de auditoría y si este está mal elaborado, van a considerar que todo el trabajo de auditoría no cumplió su propósito. Entonces es importante que consulten la normatividad. Aquí está abajo la NIA 700 y la NIA 705 que hablan sobre sobre el dictamen, sobre el informe de auditoría. Ahorita se los explico más a detalle. Entonces tienen que aplicar la normatividad de una manera adecuada y resaltar las características o la estructura del informe que marcan estas normas para que ustedes expresen de la mejor manera la naturaleza, alcance y el resultado del examen que realizaron. Es decir, si el dictamen no se prepara de manera correcta, su trabajo fue en vano. El dictamen es lo que ven las personas, es decir, lo que ven, por ejemplo, la empresa le surge la necesidad de que le emitan un dictamen porque a lo mejor algún proveedor o algún cliente o alguna entidad gubernamental o alguna entidad financiera o bien los socios o accionistas, público, inversionista, le surgió la necesidad de saber si la empresa estaba correctamente, si los estados financieros mostraban la realidad de la empresa. Es por eso que se contratan los servicios de un auditor. Entonces, una vez realizado todo este trabajo, todo este examen, el dictamen es lo más importante para estas personas. Estas personas lo que quieren ver es que la empresa esté trabajando de manera correcta. Bien, entonces el objetivo principal del dictamen es expresar una opinión independiente sobre los estados financieros. Es por eso que les mencionaba que era importante que ustedes conocieran lo que es contabilidad, lo que es información financiera y cuáles son los estados financieros básicos y en qué brincan los postulados respecto a cómo preparar esta información. Entonces, una vez ustedes conociendo todo eso, pueden opinar respecto a si la información de una empresa cumple con esta normatividad. La NIA 700 que viene en el compendio de NIAs que yo les proporcioné, nos habla de cómo se forma la opinión del auditor derivado de un trabajo de auditoría, de un examen realizado a una empresa. ¿Qué aspectos debe de considerar el auditor para preparar dicho informe? Aquí mismo en la NIA 700 nos dice los tipos de opiniones que pueden existir en una auditoría, como lo es. Miren, ustedes a lo mejor escucharon, yo se los he mencionado,
que son 4 rumbos los que toma la opinión de un auditor, o 4 decisiones finales que tiene un auditor, de las cuales cuatro alternativas que tienen en el informe de auditoría. Primero, emitir una opinión limpia, es decir, que la empresa refleja naturalmente lo que lo que es la información financiera de acuerdo a las NIF. Una opinión con salvedades, en la que no podemos generalizar los resultados, pero podemos decir simplemente en dónde se equivocó la empresa. Un dictamen negativo, en donde de plano la información financiera no muestra razonablemente la realidad de la empresa, por lo cual no podemos emitir una opinión limpia o con salvedades. Y por último, la abstención de opinión. Son 4 rumbos, pero en cuestión de las normas internacionales de auditoría, se le llama de 2 maneras al rumbo que toma la opinión del auditor. Puede ser una opinión no modificada, que sería la opinión limpia, o la opinión modificada, que sería con la opinión con salvedades o la opinión negativa, que es las que quiero que se graben. Entonces, hay 2 opiniones: la opinión no modificada y la opinión modificada. Entonces, para que chequen, la NIA 700 nos dice en carácter general cómo se conforma el dictamen de auditoría. Si el dictamen trae una opinión modificada, es decir, una opinión negativa o con salvedades, debemos de consultar además la NIA 705. Bien, todo esto que les comento del dictamen son generalidades. Vamos a ir desarrollándolos, vamos a ir viendo el alcance de cada una de las normas, vamos a ir viendo los tipos de dictámenes, vamos a ver ejemplos de cómo se debe de redactar un dictamen cuando es con opinión modificada o con opinión no modificada. Vamos a hablar de la normatividad aplicable al dictamen y obviamente nos va a sobrar tiempo para realizar un ejemplo o proporcionarles un ejemplo para que lo analicen y vean los elementos que componen a un informe de auditoría, como lo es el dictamen. Bien, todo por la clase de hoy. Miren, les recomiendo que consulten la información que yo les doy como conceptos fundamentales y que den un repaso de lo que hemos hablado respecto a las auditorías. Enfóquense siempre en una auditoría financiera, pero no descarten la posibilidad de que en su trabajo les pidan algún tipo de servicio fiscal, algún tipo de servicio administrativo, y pueden ser aplicables las normas internacionales de auditoría. Yo lo que quiero es que se lleven los conceptos y que el día de mañana que tengamos la materia de auditoría 2, que ojalá se las pueda dar yo, entiendan de lo que estamos hablando, por qué analizamos cada rubro de la información financiera. Entonces, denle una revisada a los conceptos, por favor. Obviamente estos conceptos no se los voy a preguntar en el examen porque no es parte de la materia, pero sí es una recomendación amplia que yo les doy. El tema que estamos viendo, recuerden, este último tema es el del dictamen, pero para ustedes poder opinar sobre algo necesitan saber del tema. Es por eso que les doy esos conceptos fundamentales. Bien, si aún así tienen dudas de lo que vimos en esta presentación, pueden hacerme los comentarios respecto a, obviamente el dictamen pues ni se diga, pues es nuestro tema, pero respecto a la información financiera, a los conceptos básicos y a las clases que hemos visto con anterioridad, claro que pueden seguir preguntando. El objetivo es que ustedes lleguen al final de auditoría 1 conociendo las generalidades de lo que es auditoría y conociendo las normas internacionales de auditoría y lo básico para llevar a cabo una auditoría, ¿sí? Como lo de la planeación, el estudio y la emisión de la opinión. Bien, que tengan un excelente día. Seguimos en contacto por el grupo o a través del tablón de actividades de Classroom.